Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias a Dios. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, ¿cómo están? Gracias a Dios y muy buenos días, bienvenidos sean todos. Estamos contentos, agradecidos con el Señor, pues se ha llegado este día pues por el cual hemos estado orando, le hemos estado pidiendo mucho al Señor que se manifieste, que nos hable, que nos visite y que también reciba Él nuestra alabanza y nuestra adoración. Estamos contentos por llevar a cabo este congreso anual denominado Doulos en este año 2025, y el tema que estaremos abordando será en esta ocasión sobre la diligencia en el servicio. Creo que es un tema importante, necesario tocarlo, porque nosotros, al ser siervos del Señor, ministros del Señor, a veces tenemos un concepto o un entendimiento del servicio pues muy particular, y solemos apartarnos de las bases, de los principios, de los mandamientos, de cómo Dios quiere que le sirvamos. Y cuando nos comenzamos a alejar de esas bases, pues nuestro servicio deja de ser diligente, deja de ser de acuerdo a la voluntad de Dios, deja de ser agradable, y eso es lo que queremos evitar, ¿sí? Así que yo creo que el Señor nos va a hablar, yo creo que las enseñanzas van a estar muy buenas, muy interesantes. Espero que hayamos traído todos nuestra libreta para tomar notas, ¿verdad? Sacar los puntos, porque todas estas enseñanzas pues no solo hay que aplicarlas, sino darles una continuidad, tal vez en su iglesia local, ¿verdad? Sería bueno que se le dé un seguimiento. Bueno, antes de empezar con la enseñanza, pues les doy la bienvenida a todos. Gracias por venir, hermanos. Sabemos que muchos vienen de muy lejos, vienen foráneos de otros estados de la República, de otras ciudades, y queremos agradecerles el esfuerzo que hacen por estar acá, por haber asistido, por venir con ese interés, con ese deseo de escuchar la palabra de Dios y de mejorar en nuestro servicio. Así que sean todos bienvenidos, los que vienen de otras casas de oración, los que están confraternizando con nosotros como iglesias, los servidores de cada congregación, los servidores también de nuestra congregación, pues sean todos muy bienvenidos. También le damos la bienvenida al pastor Carlos Olivares y a su esposa Berta. Bienvenidos, pastores, que Dios les bendiga. Esta es su casa, pues les queremos mucho y sabemos que Dios los usa. Ellos son pues un instrumento que el Señor ha usado también en muchas congregaciones para llevar enseñanzas que tienen que ver con la formación, el liderazgo, el establecimiento de iglesias. Y ahora hemos estado, como ustedes saben, trabajando juntos en esta atención a las iglesias que les estamos dando a través de las reuniones de Zoom que tenemos los lunes, también a través de las visitas que estamos haciendo a sus congregaciones. Estamos visitando alrededor de, no sé si unas 30 congregaciones estamos visitando en este año, y también les agradecemos que nos hayan abierto las puertas de su iglesia, de estar ahí para ayudarles, para ministrarles, para darles consejo. Y este congreso pues también es parte de ese trabajo que estamos haciendo con las iglesias y por supuesto con los servidores de cada iglesia, incluyendo los servidores de esta iglesia. Así que bueno, pastores, gracias por acompañarnos. En un momentito ellos van a continuar con su enseñanza. ¿Qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios y le pedimos que siga bendiciendo esta reunión, este congreso. Yo creo que ya en la adoración y en la alabanza ya el Señor nos bendijo, ¿verdad? Sentimos su presencia. ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor, hermano? Pudimos adorarle a Dios, ¿verdad? Sinceramente. Bueno, Señor, te damos muchas gracias en este día, en esta mañana. Gracias porque nos has dado el privilegio y el honor de volvernos a reunir como iglesias, como servidores, que estamos deseosos, Señor, de oír tu palabra y mejorar aquellas cosas, actitudes, formas, pensamientos,
Señor, que tienen que ver con el servicio. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que podamos tomar tu forma, que podamos, Señor, realmente recibir lo que tú quieres enseñarnos a través de este tema de la diligencia en el servicio. Entendemos que tendremos que despojarnos, Señor, de actitudes personales, de ideas personales propias, de este sistema quizá de servicio que a veces hemos arrastrado, hemos traído de otros lugares, de otras fuentes, o cosas que hemos visto en ciertos lugares y que no te agradan, Señor. Sabemos que es un tiempo de oportunidad también, porque seguramente hay servidores que están aquí o que nos están escuchando a través de la transmisión, que tienen desánimo en sus corazones, que han estado tristes, que tal vez no han visto el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Y hoy, Señor, tú nos vas a dar muchas respuestas a través de las enseñanzas, porque muchas de las causas de por qué el servidor se siente así es por la falta de diligencia, Señor. No es que tú no bendigas nuestro trabajo, no es que tú no veas lo que hacemos para ti, Señor, sino que nuestra forma de servir, nuestra forma de pensar no está siendo diligente, no está siendo conforme a ti, a tu voluntad, a tu palabra, y entonces tú no bendices, Señor, el fruto de nuestro trabajo. Por eso hoy estamos aquí, Padre, para que nos ayudes y que puedas bendecir nuestro servicio, que puedas bendecir, Señor, el fruto de nuestras manos, Señor, que podamos verlo, que podamos experimentarlo, que la iglesia, Señor, lo detecte, lo vea, Señor, porque sabemos, tu palabra dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. También dice tu palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos, la necesidad es mucha y los siervos son pocos. Pero esto, Señor, que estamos sirviéndote hoy, si tal vez somos pocos al ojo humano, Señor, que por lo menos seamos diligentes en lo que hacemos. Y sabemos que tú haces más con pocos que con muchos. Aún así, Señor, tú quieres multiplicar el número de servidores, de servidoras, de siervos y siervas para tu gloria. Dile al Señor, háblame, Señor, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le podemos dar otro fuerte aplauso al Señor esta mañana? Bien, entonces nuestro tema de congreso, ¿cómo se llama? Dile al que está a tu lado, diligencia en el servicio, ¿sí? Bueno, yo traigo un tema que he titulado Un corazón dispuesto no es suficiente, ¿sí? Un corazón dispuesto no es suficiente. Es decir que de lo que voy a hablar es que se requiere ¿de qué? De diligencia en el servicio, porque muchas veces decimos cosas como por ejemplo, Dios conoce mi corazón. Oye, hermano, fíjate que este servicio no lo estás haciendo correctamente, o hay quejas de lo que estás haciendo, algo que te vieron hacer, algo que no dijiste bien, o no sé, tu testimonio, ¿verdad? Por ahí dejó algo que desear. Y a veces los servidores ya tienen frases así predilectas, ¿no? Y una de esas es que Dios conoce mi corazón, o mi corazón es dispuesto, o cualquiera se equivoca en un sentido de justificación, de no aceptar el error. Entonces por eso yo he titulado el tema así, un corazón dispuesto no es suficiente. Por supuesto que es necesario, pero no es todo, no es suficiente, porque muchos están dispuestos a servir a Dios, pero cuando se tocan los principios, las bases, los reglamentos, las formas, entonces esa disposición se va terminando, ¿no? Y decimos, híjole, no, es que no pensé que fuera tan demandante o que tuviera tantas exigencias el servicio. Y sí, en realidad sí. Vamos a abrir nuestra Biblia, anote Proverbios capítulo 13,
versículo 4. Proverbios 13, versículo 4, repito el tema: un corazón dispuesto no es suficiente. Pueden poner entre paréntesis: se requiere diligencia, ¿sí? Porque ese es el tema de nuestro congreso. Dice el sabio de Proverbios. Ustedes saben que este libro de Proverbios es un libro sapiencial, lo cual significa que está basado en una experiencia, en la experiencia real. No solamente no es un escrito poético o, ¿cómo se dice?, metafórico, sino lo que leemos siempre en Proverbios está fundamentado en hechos reales. Y el sabio de Proverbios toca un aspecto que tiene que ver con la diligencia, y él empieza diciendo que el alma del perezoso, fíjense, esto es lo contrario a diligencia, ¿no? El alma del perezoso desea, pero nada alcanza. ¿Por qué nada alcanza? Porque es perezoso, porque no es diligente. Pero el alma de los diligentes será prosperada. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Bueno, hoy en día muchos desean servir a Dios, pero pocos están dispuestos a pagar el precio del servicio fiel. Esto es importante subrayarlo, del servicio fiel. Al paso del tiempo, hermanos, de los años, yo tengo sirviendo al Señor casi 40 años. Llegué en el año 85 y en el año 86 empecé a servir al Señor hasta el día de hoy. Y al pasar de estos casi 40 años, he aprendido que la intención en el servicio no es suficiente, ¿sí? La intención no es suficiente. Muchos piensan que porque tienen nobles intenciones de servir, con eso basta o es suficiente, pero no. Dios nos pide más que una buena intención. Cuando ya nos hemos involucrado en el servicio, lo que Dios pide de nosotros es diligencia, no solo buenas intenciones. La Biblia enseña que Dios honra la diligencia, especialmente cuando se trata de servirle. Y es ahí donde radica el problema de muchos servidores, de que quieren hoy en día servir al Señor, sí, pero de acuerdo a su forma muy particular de ver el servicio. Y cuando comenzamos a servir a Dios de acuerdo a nuestra propia percepción de cómo deberíamos supuestamente servir en la iglesia, entonces ya nuestro servicio no es diligente, porque para que sea diligente debe estar sostenido o sustentado de los principios bíblicos, de la forma de Dios, no de la forma de nosotros. Todos los que servimos a Dios siempre deseamos ver el fruto de nuestro trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Sin embargo, no todos están dispuestos a sembrar sus vidas completas al servicio, ¿sí? Cuando se trata de que tenemos que servir nuestro tiempo, dar nuestro tiempo, hay que sembrar nuestra fuerza y en muchas ocasiones hasta nuestros recursos. Y esa es la razón por la que muchos, al no estar dispuestos a sembrar toda su vida o todo lo que implica el servicio, pues no ven resultados. Obviamente al servidor que es diligente, Dios bendice su trabajo. En cuanto al contexto histórico que tiene que ver con el servicio y la diligencia, déjenme contarles que en el mundo antiguo, especialmente en la cultura hebrea, la vida estaba centrada en el trabajo agrícola y en la mayordomía. Así que la supervivencia de las personas pues dependía 100% de su trabajo diario, pero un trabajo constante, pero no solo eso, disciplinado de los siervos, un servicio diligente. ¿Había siervos perezosos en la antigüedad?
Pues por supuesto que sí, ¿no? Siempre los ha habido y los hay en la actualidad. Sin embargo, en este contexto bíblico-cultural, la pereza era vista como un defecto de carácter. Esto es importante, ¿eh? La pereza era vista como un defecto de carácter, pero sobre todo como una ofensa contra Dios mismo, quien había dado el mandamiento desde el Edén en Génesis 2:15, cuando Dios le habla a Adán y le dice que tiene que trabajar la tierra, tiene que arar la tierra. Entonces todo lo que tenía que ver con servicio, siervos, agricultura, cualquier cosa que tuviera que ver con servicio, era muy importante en la época bíblica, porque tenía que ver con este principio de que Dios le da a Adán. Desde el principio hay que trabajar, desde el principio hay que arar la tierra. Si quieres ver el fruto de tu trabajo, Adán, vas a tener que trabajar. Entonces, cuando se veía a un trabajador, a un servidor perezoso, que no era diligente, que no era responsable, que se enfermaba de todo para no ir. Hoy lo vemos hasta en los trabajos, no solo en el servicio en la iglesia, ¿no? Porque el hecho de que seamos siervos de Dios, ese servicio o esa condición de siervo lo vamos a manifestar no solo dentro de la iglesia, sino también afuera de la iglesia. Ahí en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, donde quiera que tú te desenvuelves, te identificas fácilmente. Entonces, como la pereza es un problema de carácter, significa que el servidor que es perezoso en la iglesia, como lo acabo de decir, lo es o lo va a hacer en todas las áreas de su vida, como lo acabo de explicar, ¿sí? En su casa. Una vez hablaba yo con un hermano y yo le dije, ese hermano me dijo: pastor, fíjate que en la iglesia donde asisto me van a ordenar. O sea, él no era el pastor principal, él era un diácono, y dijo: en la iglesia donde asisto me van a ordenar como anciano, como ayuda del pastor. Y entonces la esposa le contestó y le dijo: que te conocieran cómo eres en la casa. Entonces eso llama la atención, porque el servidor es servidor adentro y afuera de la iglesia, hermanos, ¿sí? Entonces, repito, este es un problema realmente de carácter, y cuando un servidor es perezoso, lo va a hacer en todas las áreas de su vida, en la casa, en la escuela, en su trabajo. ¿Por qué? Repito, porque es un problema de carácter. La diligencia de los siervos, entonces, en la época bíblica no era opcional. La diligencia era una virtud vital que estaba asociada con la honra que se le debía dar al amo, y eso generaba la bendición de Dios. El servicio en el tabernáculo, por ejemplo, era una labor meticulosa, continua, y exigía compromiso, diligencia y pureza. En lo sagrado, nadie podía servir a medias. ¿Y cuántos entendemos que lo que hacemos para el Señor es algo sagrado? ¿Cuántos lo entendemos? Amén, ¿verdad? Dile al que está a tu lado: todo lo que tú haces es sagrado. Y este servicio, hermanos, no se podía hacer a medias, se tenía que hacer completo, de principio a fin, y se tenía que hacer bien hecho, con diligencia, con excelencia. Tal vez de eso vamos a hablar más adelante, con una base de santidad, de piedad, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ver eso. En la actualidad, servir a Dios aún requiere ese mismo nivel de diligencia, porque quienes hemos comprendido que somos siervos, que somos servidores, que somos doulos, pues entendemos que nuestro servicio a Dios demanda compromiso, pero también demanda dedicación, no a medias, sino absoluto. Compromiso absoluto y dedicación absoluta a lo que Dios nos ha llamado. En primer lugar, hermanos, la diligencia en el servicio refleja algo muy importante que quisiéramos ver en todos los servidores, y no todos lo tienen. Refleja madurez espiritual. Este es nuestro primer punto. La diligencia en el servicio refleja la madurez espiritual del servidor. Es decir, que cuanto más diligente es un servidor,
más evidente es el crecimiento de su madurez espiritual, por supuesto. Y sucede al revés también, que mientras menos diligente es el servidor, pues menos espiritual es esa persona. ¿Y cómo nos damos cuenta? Estamos hablando de carácter, ¿no? Cuando comenzamos a ver que ciertos servidores son muy problemáticos, son desobedientes, son rebeldes, siempre están insatisfechos con lo que hacen, nada les parece bien, de todo ponen pero, dice el dicho, son, digo nuestros pastores, los pastores vienen de Guadalajara, pero el dicho dice así, ¿cómo dicen? ¿Jarritos de Guadalajara o de Tlaquepaque? Algo así, ¿verdad? ¿Y cómo se completa el dicho? Porque yo me lo sé de una manera y creo que no es parecen jarritos de Tlaquepaque, ¿que son qué? ¿Que de todo se quiebran? ¿Algo así? Muy delicados, ¿verdad? Muy sensibles. Entonces hablas con ellos, les haces una observación o les llamas la atención o les haces una advertencia o incluso aplicas una disciplina y se sienten y dicen, mejor me salgo del servicio. Son jarritos de Tlaquepaque, totalmente. Pero ¿qué refleja esa actitud? Inmadurez, que es lo que estamos viendo. Refleja inmadurez del servidor, que no ha entendido que el servidor va a tener que atravesar por ese tipo de situaciones para su propia madurez, para su propio crecimiento, para su propio desarrollo. Si yo les contara que yo tuve un pastor que a mí me decía groserías y me golpeaba en la oficina, me golpeaba. Y cuando yo subía al púlpito, así discretamente me enterraba el codo aquí en el abdomen y me llegó a sacar el aire. Entonces yo tenía dos opciones, o me amargo y me salgo del servicio y hasta me voy de la iglesia, o voy de rodillas delante del Señor y digo, Señor, pues, estoy desconcertadísimo de esto que está pasando, pero ¿qué hago? Y el Señor me decía, tú sígueme sirviendo. Y le seguí sirviendo hasta el día de hoy al Señor. Y yo puedo decirles que todo eso, aunque estuvo muy mal, a mí me ayudó para madurar en mi carácter como servidor y entender que a quien yo le estaba sirviendo, pues era al Señor. Ahora, que no se malinterprete, ¿verdad? Porque entonces van a decir los líderes que acá tienen gente abajo, entonces que aguante, ¿verdad? No. Eso ya quedó atrás, eso es diferente, ¿sí? Pero sí va a haber situaciones, sí va a haber problemas, sí va a haber circunstancias, sí va a haber cosas que van a suceder entre nosotros, roces. Me decía un pastor, ¿cómo se hacen las piedras lisas en el río? Pues cuando se rozan unas con otras, solamente así. Y esa es la manera en la que nosotros también vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a perfeccionar nuestro ministerio a través del roce, a través de las situaciones, y eso va a desarrollar en nosotros una mayor madurez espiritual. Amén. ¿Cuántos quieren madurar más? Bueno, entonces ya saben lo que les puede pasar, ¿no? Ahora, la madurez espiritual no se refleja por los dones que tenemos. La madurez espiritual no se refleja por los dones que tenemos. ¿Por qué? Porque la palabra don significa un regalo. Entonces nuestros dones son eso, son regalos que Dios nos ha dado por gracia para que le sirvamos a Él. ¿Cuántos entienden que lo que saben hacer es por gracia de Dios? Ok, entonces todo lo que tengamos, las habilidades musicales, si tienes la habilidad de presidir, hablar en público, no todos tienen esa habilidad o ese don. Dicen, ay no, a mí no me pongan un micrófono porque me desmayo. Es que no es su don, no es el don de presidir. Otros tienen habilidades de enseñanza en un aula de clases, otros tienen habilidades de ser administradores en la iglesia. Hoy en día hemos descubierto muchos que tienen los dones para manejar la tecnología muy bien y que puede ser de mucha bendición para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y hay muchas habilidades que tenemos y que todos son dones, todos son regalos por gracia que el Señor nos ha dado para que le sirvamos a Él. Pero la madurez es otra cosa, totalmente diferente,
Porque la madurez se ve en la forma en que servimos. La madurez se ve en la constancia que le estamos sirviendo al Señor, aun cuando nadie nos está observando. Y eso nos habla de un grado mayor de madurez en el servidor. Un servidor maduro nunca va a buscar aspectos como las felicitaciones de la gente o del pastor. Un servidor maduro nunca va a buscar los aplausos de la persona. Un servidor maduro no va a buscar una motivación externa. Un servidor maduro sabe que su servicio es para el Señor y por eso lo hace bien o lo hace con diligencia, aunque nadie se lo reconozca. Tú sabes que lo que estás haciendo es así. O sea, tú sabes, hace 8 días yo estaba allá atrás en el audio y en el video, y yo vi a los hermanos de video que estaban trapeando el piso. Y yo nunca les dije, pónganse a trapear el piso, pero ellos saben que su piso debe de estar limpio, que debe estar presentable, porque es parte pues no solo de su servicio, sino de una persona que entiende que pues un lugar limpio es un lugar más agradable. Un lugar limpio habla bien de la persona, del servidor. Una camisa bien planchada, unos zapatos bien boleados, cuando tú saludas no das el dragonazo, una boquita bien aseada. O sea, hay muchos factores que tienen que ver con la diligencia en el servidor. Porque si yo soy un comunicador de la palabra de Dios, o un cantante, o yo soy un ujier y me relaciono con las personas, o soy una maestra de niños y hablo con los papás, entonces hay muchos aspectos que tenemos que cuidar, que son parte de la diligencia de un servidor. O sea, no ser descuidados, porque a veces pensamos decir, no, solo orar, solo la Biblia, solo ir al instituto. Pues no, claro, eso es importante, pero la diligencia abarca muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando un servidor muestra falta de compromiso, que esto es lo contrario, pues son servidores inconstantes, son servidores descuidados, son servidores informales en su servicio, y esto refleja una fe infantil, ¿sí? Y creo que tenemos en nuestras iglesias todavía algunos o muchos servidores muy infantiles, muy niños, que necesitan madurar. Entonces, la diligencia en el servicio, esto es importante lo que voy a decir, la diligencia en el servicio no es un rasgo natural de nuestra personalidad. Esto es muy importante. La diligencia en el servicio no es un rasgo natural de nuestra personalidad. O sea, no nacemos diligentes, ni tampoco podemos jactarnos y decir, es que yo soy muy bien hecho. No podemos decir, es que yo soy muy formal, es que yo soy muy puntual, o es que yo soy súper responsable. No, la diligencia es el fruto de una vida madura en Cristo, lo cual es muy diferente. ¿Se dan cuenta? O sea, la diligencia se adquiere. Vemos el ejemplo en Cristo, por supuesto, en la Biblia, en hombres de Dios, en la Biblia y hombres de Dios en la actualidad, pero no es algo con lo que nacen. Es el fruto de una vida madura, es el fruto de una vida cristiana, es el fruto de una vida de estar observando los detalles en el servicio, de tal manera que podemos alcanzar un nivel mayor de excelencia en el buen sentido de la palabra y ofrecerle a Dios nuestro servicio. Es como los niños, que nuestros hijos, conforme van madurando, ellos van perfeccionando su conducta, ¿no? Van perfeccionando porque están creciendo, ya no juzgan como niños, ya no piensan como niños. Ahora ya de repente ya los oyes hablar unas cositas y hasta decimos, oye, hasta que maduraste, ¿no? Bueno, papá, pues querías que a los 5 años, pues no, ¿verdad? Pero ahora que ya 16, 17, ahora hay de 40 que no maduran, ¿eh? Y por eso es que no son diligentes. Entonces el punto es que la diligencia se va formando en la vida del servidor a medida que ese servidor va madurando. No hay otra forma.
¿Sí? Cuando ves un servidor así todo informal, todo incumplido, dice, o sea, en lugar de que te enojes, lo primero que debemos pensar es que es muy inmaduro, le falta madurar, le falta crecer, le falta desarrollarse en el Señor. El problema es que ya lo pusimos a servir y ahora ¿cómo lo quitamos? Y creo que muchos han estado en ese problema, ¿no? O hemos estado en ese problema. Entonces, híjole, pues ya no, ay Señor, dame sabiduría. Y el Señor de ahora sí me pide sabiduría. ¿Por qué no me la pediste antes de subirlos, de ponerlos? ¿Por qué no pediste antes consejo? Bueno, pues ni modo, de todas maneras hay que actuar y hay que arreglar la situación. Pero con esto que estamos aprendiendo, entonces por eso es que un servidor antes de ser asignado, delegado, puesto, ordenado, aparte de orar al Señor y preguntarle a Dios, tenemos que pasar nosotros en nuestra iglesia por lo menos, y sobre todo en algunas áreas, un año por lo menos los estamos observando, los estamos conociendo, los estamos viendo, analizando, discerniendo, conociendo, preguntándole a Dios para que cuando pase ese año, al menos ya lo conocimos un poco más. Y en ese año puede que digamos, gloria a Dios, ¿verdad? Podemos darle la oportunidad, pero otros decimos, no, pues le faltan 10 años mínimo. ¿Por qué? Porque vemos su inmadurez. Entonces, si lo ponemos a servir en un estado de inmadurez, cuando esté sirviendo no va a ser diligente, va a echar a perder las áreas, va a generar problemas. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso, ¿cómo se llama nuestro tema? Nuestro tema, un corazón dispuesto no es suficiente, ¿verdad? Entonces hay que ir ligando. Un corazón dispuesto no es suficiente. Ok, seguimos. Abran su Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 6. Proverbios capítulo 6, verso 6. Dice así. Recuerden, este es un libro sapiencial basado en la experiencia real de la época de esa época de Salomón. Ve, dice el escritor, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Esto de ser sabio significa y aprende. O sea, mira, perezoso, mira a la hormiguita, mira sus caminos y aprende de ella, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comidita y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y miren, la hormiga en la literatura hebrea simbolizaba 3 cosas: organización, previsión y trabajo invisible. Repito, la hormiga en la literatura hebrea simbolizaba organización, previsión y trabajo invisible. O sea, a la hormiguita, hermanos, no se le ve protestar, a la hormiguita no se le ve quejarse cuando es dirigida, no, porque ni siquiera tiene capitán, nos acaba de decir el sabio de Proverbios, ¿sí? O sea, ¿te imaginas si aquí tenemos líderes, tenemos pastores que nos gobiernan, que nos enseñan y aún así protestamos? ¿Te imaginas si no tuviéramos eso? Por eso dice el sabio de Salomón, mira la hormiga, perezoso. ¿Sí? Mira la hormiga, perezoso, porque ellos no tienen capitán, no tienen líder, y sin embargo preparan su comida, trabajan, nadie las ve, y en el tiempo de la siega recoge su mantenimiento. Entonces a la hormiguita, hermano, no se le ve, ni enojarse, ni protestar, ni quejarse, no se le ve ni siquiera ser dirigida, pero sus resultados sí son visibles. Sus resultados sí son visibles. Y la hormiga a nosotros como líderes y servidores nos confronta, porque muchas veces necesitamos que nos recuerden lo que ya sabemos que debemos hacer. ¿No es cierto? Hermanos, decimos, en esta área de servicio tenemos una junta, hermanos, oren. Ay, pastores, que llego muy cansado del trabajo, y les estamos recordando. Y dice el sabio de Proverbios, mira a la hormiguita, perezoso,
No tiene capitán, no tiene nadie que le está diciendo lo que sabe que tiene que hacer y lo hace y se ve el resultado de lo que hace. ¿Por qué? Porque es un animal diligente. Y ese es el mensaje, esa es la idea de este punto. Que cuando nosotros somos diligentes, no necesitamos que nos estén recordando lo que tenemos que hacer. Lo que sabemos que debemos hacer, si es en el ámbito espiritual, si es la oración, si es la lectura de la palabra, si es nuestro devocional diario con el Señor, si es la evangelización, si es el testimonio, que es la piedad, es la santidad. No necesitamos que nos estén recordando y que digan, oye, ayer vi una publicación que subiste al Facebook, híjole, y pues estuvo mal, y mira, te vi que tu vestuario, hiciste un comentario así, o le diste like a una chica en bikini, o lo que sea. Ay, pastor, perdón, se me barrió, voy a poner más atención. Y entonces notamos que es una persona que no es diligente. Sí, hermano, tú ya sabes que el horario de llegada aquí a la congregación para tu área pues es 1 hora antes o 45 minutos antes, porque tienes que hacer el aseo, porque tienes que ensamblar, o porque tienes que preparar esto, o porque tienes que llegar a aquello. No, pastor, es que la clásica es que se descompuso el metro, ¿no? No, pero pues, oye, que allá en Zumpango ni hay metro, creo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Falta de diligencia en el servidor. No es maduro. Entonces, nosotros debemos aspirar a ese nivel de madurez en el que servimos con diligencia, conscientes de que todo lo estamos haciendo ¿para quién? Para el Señor. Amén. Y solo por mencionar un ejemplo bíblico fue Nehemías. La Biblia dice que Nehemías fue el copero de confianza del rey Artajerjes, el copero de confianza del rey Artajerjes. Y cuando Nehemías tuvo la carga de reedificar Jerusalén, no lo hizo en una emoción pasajera, como muchos servidores se inscriben a servir por pura emoción. Lo hizo Nehemías con diligencia. La Biblia, no lo vamos a leer toda la historia, pero nosotros vemos cómo Nehemías oró al Señor, después planeó, después organizó, supervisó, enfrentó la oposición y perseveró. Noten todo lo que hizo Nehemías. Vamos a leer rápidamente Nehemías 4, versículo 6. Es solo una mención como un ejemplo de este punto. Nehemías 4, versículo 6. Dice el propio Nehemías: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Pero quién los animó? El líder. El propio líder, Nehemías, es quien los había animado, porque acuérdense que ellos estaban siendo atacados, diciendo, ay, estos débiles judíos no van a poder terminar, y se desanimaron. ¿Sí? Entonces Nehemías dice, no, manos a la obra, hay que trabajar, hay que ser diligentes en lo que tenemos que hacer, hay que reedificar las puertas de Jerusalén, hay que levantar esto otra vez, este es nuestro lugar, esta es nuestra nación. Tenemos que adorar a Dios, Él es el Dios de nosotros, Él es el Dios de Israel. Entonces cuando viene ese ánimo, viene junto con el ánimo y la dirección, la diligencia de todos al mismo tiempo. ¿Tú te imaginas qué bonito sería, o a lo mejor no bonito, qué iglesia tan poderosa podríamos tener si todos los servidores fuéramos diligentes? Es decir, si todos hiciéramos lo que sabemos que tenemos que hacer, sin que esté alguien atrás de nosotros diciéndonos lo que tenemos que hacer, ni exigiéndonos, ni diciendo, oye, ya van 2 advertencias, a la tercera ya es disciplina. Hermanos, tendríamos iglesias poderosísimas, ¿no? Que el fruto sería, yo no sé, mil veces mayor de lo que hoy podemos ver en nuestra iglesia. A lo mejor tú estás contento de los resultados que has visto en tu iglesia. Yo como pastor puedo estar contento de algunos resultados, ustedes de los suyos, pero yo creo, hermano, que ni aún así estamos en el nivel que deberíamos de estar, porque esto no va a depender solamente del pastor de la iglesia o de los pastores de la iglesia, sino de todos los servidores de la iglesia. Si en todos nosotros hay diligencia en nuestro trabajo, eso se va a notar. Eso se va a notar. ¿Cuántos dicen amén? Ok, en la actualidad muchas personas desean servir en la iglesia, pero
lo hacen sin preparación, lo hacen sin transparencia, lo hacen sin puntualidad y sobre todo sin entrega de lo que están haciendo. Nehemías, por el contrario, nos enseña que el servicio eficaz es el resultado de una vida madura. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no llama a cualquiera que se ofrezca a servir. Dios no llama a cualquiera que se ofrezca a servir. Él utiliza a quienes son diligentes y están en un proceso de maduración espiritual. Es a ellos a los que Dios va a usar. Por eso es que muchos dicen: Señor, ¿por qué a Él lo usas más que a mí? Y una respuesta es porque Él es diligente y tú no eres diligente. Entonces yo no puedo poner mi confianza en un siervo que no es diligente. Sí, porque ¿qué va a hacer con el poder? Pues va a maltratar a las personas. Sí, va a hacer cosas que están mal. Pero al que es diligente, Dios le da más. Al que es fiel en lo poco, será puesto en lo mucho. Pero también al que más se le da, más se le demanda. Entonces, mientras más Dios nos da, más diligencia demanda de nosotros. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Sí? El segundo punto, la diligencia en el servicio nos va a abrir puertas y también nos va a dar autoridad. Ese es nuestro segundo punto. La diligencia en el servicio nos abre puertas y nos da autoridad. Las puertas abiertas y la autoridad que Dios nos da en el servicio, hermanos, no son accidentales. No son accidentales, ¿sí? Las puertas abiertas y la autoridad que Dios nos da es el fruto de un siervo diligente y disciplinado espiritualmente hablando. Cuando un siervo o un servidor es diligente en sus tareas, pues ese servidor demuestra que es una persona que es confiable. ¿Sí? Es una persona que es capaz, fíjense bien, de asumir mayores responsabilidades. Lo voy a repetir. Cuando un servidor es diligente en sus tareas, que sabe lo que tiene que hacer y lo hace sin que nadie esté atrás de él, que ora, que lee su Biblia, que es limpio, que es puntual, que es ordenado, que es de buen testimonio, que es servicial, etcétera, 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 demuestra ese servidor ser confiable. Y como es confiable, entonces es capaz de asumir mayores responsabilidades. Que yo como pastor, eso es una de mis oraciones. Señor, que a los servidores que hay en la iglesia y que yo veo que tienen otro llamado, Señor, que se logren y que yo pueda depositar en ellos mayores responsabilidades. Y cuando todo parece que va bien, de repente algunos caen. Y me refiero a la falta de su diligencia, ¿sí? Y dices: híjole, yo esperaba más de este hermano, esperaba más de esta hermana. Y si yo como pastor puedo pensar de esa manera, ¿se imaginan ustedes el Señor, que Él es el dueño de la obra, que Él es el mayor interesado de que el servicio, de que la predicación, la evangelización, la salvación, etcétera, se lleve a cabo con un gran fruto espiritual? Entonces, si uno se decepciona, Dios más. Por eso cada uno debemos entender de manera personal, de manera individual, la diligencia. Es como cuando dices: voy a ayunar, y dices: ay, ya llevo un día de ayuno, pero en la noche llegas a que nadie te vea, abrir el refrigerador a comerte un gansito a escondidas. Estás violando tu propia conciencia. Estás violando y estamos hablando de que la diligencia, hermano, es algo que tú y yo debemos ver en primera persona. O sea, porque podemos, híjole, es una palabra muy fuerte, pero podemos ser hipócritas, ¿no? Y podemos mostrar diligencia a nuestros líderes, podemos mostrar solicitud, podemos mostrar muchas cosas, pero en el corazón no existe tal diligencia. Por eso todo empieza con uno mismo. Y Dios lo que ve es eso, lo que ve es el corazón de la persona. ¿Sí? Por eso decía que cuando un servidor es diligente, demuestra ser confiable,
capaz de asumir mayores responsabilidades, lo que a su vez le otorga autoridad de parte de Dios y respeto ante la congregación. Y dicho sea de paso, respeto que muchos servidores no tienen porque se han hecho de muy mala fama. Servidores testarudos, servidores faltistas, servidores gruñones, servidores vanagloriosos, engreídos, creídos, envidiosos, etc., porque no hay diligencia. Ahorita que dije envidiosos, hace muchos años que yo estaba en el Ministerio de Alabanza, llegó un grupo de una iglesia a ministrar en nuestra congregación y los músicos eran muy profesionales. Yo era el director de alabanza y yo le dije al del piano, pégate al del piano y observa lo que él hace, cómo toca, y también checa los registros que él tiene en su piano, porque suena muy bonito y yo quiero que ese piano suene así aquí en la iglesia. Entonces pégatele y obsérvalo y llévate tu libreta y anótalo. Entonces el otro estaba en el ensayo y estaba tocando y muy bien, profesional, y llegó nuestro pianista con la libreta y empezó a anotar y apagó el piano. Y le dijo, oye, es que me mandó Daniel para ver qué registros usas. Dijo, años me costó aprender yo solo. Paga el precio, le dijo, paga el precio. ¿Se imaginan? Pero en la administración, no, hermano, era el más ungido del grupo, el más ungido. Entonces, la autoridad que Dios da, hermanos, y la unción que el Señor da, esas puertas abiertas, todo eso que el Señor lo da, lo va a derramar sobre los siervos y las siervas diligentes, aquellos que son capaces de compartir y de dar lo que han recibido también de parte de Dios. Eso es hermoso, hermanos. Hay que dar de lo que de gracia hemos recibido, ¿no es cierto, hermanos? Bueno, Proverbios 22, versículo 29. Proverbios 22, versículo 29 dice así. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? ¿Has visto un hombre cumplido, responsable, bien en su trabajo? Bueno, esos delante de los reyes estarán. No estarán delante de los de baja condición. Ahí está. ¿Se han dado cuenta que muchos servidores quieren posiciones, pero muy pocos quieren pasar por el proceso? ¿Verdad que sí? O sea, muchos servidores anhelan autoridad sin haber pasado primero por el anonimato, empezando por ahí, ¿no? Muchos desean ser promovidos a posiciones mayores sin haber sido probados primero. Ya hace rato hablaba del carácter, sin haber sido probados primero en su carácter. Yo una vez le tuve que decir a uno de la congregación que quería ser pastor, y yo le dije, mira, nosotros estamos para apoyarles cuando tienen un llamado, estamos para formarles, tenemos un instituto bíblico que dura 3 años, ¿ya cursaste el instituto bíblico? Y me dijo, no, y ya llevaba más de 3 años congregándose aquí en la iglesia. Le dije, tampoco en más de 3 años nunca te he visto servir en la congregación. Y me dijo, no, pastor, tampoco he servido. Y le digo, ¿cómo quieres ser pastor? O sea, nadie puede brincar de la banca al púlpito. Y se enojó y se fue de la congregación. Entonces, repito el punto, muchos desean ser promovidos, quieren la autoridad, quieren que Dios les abra puertas, quieren que Dios los unja, que Dios les dé revelación, que Dios les dé unción, inspiración, yo qué sé, posiciones de mayor autoridad, sin haber sido probados primero en su carácter. O sea, no podemos esperar que obtener todo esto que les acabo de mencionar, la autoridad que el Señor sabe dar o privilegios más grandes, si primero no hemos sido probados, pero aprobados, ¿sí? Probados, pero aprobados. El que es diligente, hermanos, va a ser levantado por Dios y Dios le va a dar autoridad. Pero el que no es diligente, simple y sencillamente no va a avanzar. Se va a quedar siempre así, aun cuando sepa que tiene otro llamado. Miren, en la corte real
No cualquier siervo tenía acceso al rey, solo los más excelentes y diligentes podían ocupar lugares de honra. En otras palabras, este tipo de siervos eran ascendidos por su fidelidad. Qué interesante, ¿no? Eran ascendidos por su fidelidad. ¿Y quién fue un ejemplo bíblico de esto? Daniel, el profeta. Él fue llevado cautivo a Babilonia cuando era un muchacho, un adolescente. Pero Daniel tenía una característica: él era un hombre de Dios, él era un hombre que amaba a Dios. Él era un hombre entendido, un hombre cristiano, un piadoso, un joven, adolescente, sí, con fallas, con situaciones quizá de carácter, pero era un hombre que entendía y que amaba a Dios. Entonces es llevado cautivo a Babilonia, pero su diligencia, fíjense, su integridad, su disciplina espiritual y su fidelidad fue lo que hizo que lo ascendieran. Interesante. Fíjense, Daniel, aún estando en un ambiente tan pagano, tan mundano, su servicio fue tan excelente que fue promovido por varios reyes. O sea, su fidelidad hizo que todos lo quisieran. Su fidelidad, no su piedad, no su fe, porque ellos en Babilonia no adoraban a Dios, a Jehová, al Señor, ¿sí? Sino que ¿qué fue lo que ellos vieron en Daniel? Su diligencia. ¿Qué vieron en ellos? Repito, su disciplina, su obediencia, que era un hombre recto, un hombre fiel, un hombre obediente, un hombre que le daban instrucciones y no las cuestionaba. Él decía: yo estoy bajo una autoridad y las tengo que cumplir. No estamos hablando de cosas, instrucciones pecaminosas ni nada por el estilo, ¿sí? Porque cuando de eso se trató, Daniel dijo: ahí sí no le entro, ¿no? Yo prefiero que me arrojen al foso de los leones que obedecer al rey y adorar la estatua. No estamos hablando de eso, pero fuera de lo que era la religión, digamos, o lo espiritual, él era un hombre fiel, él era un hombre obediente, un joven disciplinado, un joven honroso, un joven de buen testimonio. Hoy hay muchos servidores que nadie los quisiera en su iglesia. ¡Qué barbaridad! Y Señor, llévatelo, mándalo a Guatemala o a no sé dónde, ¿verdad? O acá tenemos una casa de oración casi a la vuelta de la esquina. ¿Dónde estás, Pastor Israel? No vino el Pastor Israel. ¿Dónde? No, pues es que ¿dónde? Ni lo veo, a ver. Gracias, Israel. ¿Verdad? Y aquí hay una iglesia, el Pastor Israel López, ¿verdad? Es pastor de Casa de Oración Iztapalapa y está a 2-3 cuadras de nuestra congregación. Y a veces yo quisiera decirle: Señor, llévatelos con Israel allá. Ya les di las señas de cómo llegar, Y a lo mejor él está igual: llévatelos a voz de Dios, Señor, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque no han aprendido la fidelidad como Daniel, porque no han aprendido la diligencia en el servicio como Manuel y Daniel. Muchos andan en las iglesias, no sé si se han dado cuenta, de área en área. Y cuando nosotros notamos aquí en la iglesia, tenemos una ética local aquí. Si algún servidor se sale de su área y no nos dijo por qué se salió, o se salió porque ya se andaba medio portando mal y dijo: mejor me salgo, o a lo mejor el líder lo sacó y va y se anota a otra área, le decimos: no, discúlpame, no puedes entrar. No, para brincar de un área a otra área, necesitas salir con buen testimonio. Si no, no. Porque no todos son fieles. Estamos hablando de eso, de la fidelidad, de la diligencia, de la disciplina, del orden, ¿sí? Del amor al servicio, de hacerse como se debe hacer correctamente. Y muchos servidores andan así. Yo les he dicho a los pastores que me ayudan y a los ancianos: oye, me enteré que fulano de tal se metió a tu grupo de oración.
dile que no lo puedes recibir porque nos enteramos que salió de esta situación así, y que primero se ponga cuentas y que pida perdón y que se esté otro rato en el área, y ya después, si el Señor lo quiere mover, vemos. Porque cuando ya la cosa ya no se mueve aquí como yo quiero y como a mí me gusta, pues voy y me muevo a otro lugar y voy y contamino a los demás. Como dicen de los que andan buscando iglesia perfecta, ¿para qué? Para echarla a perder. Así hay líderes que andan buscando otras áreas de servicio para echar a perder esas áreas de servicio. Entonces, andan así de área en área, y cuando ven que ya no, bueno, pues de iglesia en iglesia, y aún entre casas de oración. Por eso, pastores, debemos tener ética, y cuando un servidor viene de otra casa de oración y nos enteramos, hay que avisar y hay que preguntar y hay que decirle: hermano, llegó aquí que estoy enterado de alguien que viene de tu iglesia, servidor o no servidor, aunque no sea servidor, ¿qué referencia me puedes dar de esa persona? ¿Sabes algo de él? ¿En qué situación salió? ¿Qué opinión me das? Para que haya esa congruencia en nuestro servicio a Dios, para que haya esa diligencia, y luego si lo recibimos y lo ponemos a los 8 días o al mes o a los 2 meses a servir, dicen no, y empieza a hablar, allá son bien mala onda y aquí son bien buena onda, y le empiezan a hablar a otros: vénganse aquí, miren aquí, sí, pero al rato, como no son diligentes, como no son fieles, vuelven a salir mal y andan de iglesia en iglesia. Amén, pastores. Gracias. Daniel capítulo 6, versículo 3. Entonces Dios no promueve a ese tipo de servidores, Dios promueve y usa a los servidores fieles. Estamos hablando de fidelidad. Y los que no son así, Dios los relega para que no hagan daño a la obra. Daniel 6, versículo 3 dice así: pero Daniel mismo era superior a otros servidores, a otros hombres que tenían autoridad, que son los sátrapas. Aquí dice: funcionarios de gobierno, gobernadores. Pero ¿cómo dice que Daniel mismo era superior a ellos? ¿Por qué era superior? Ahí lo dice: porque había en él, ¿qué? Un espíritu superior. ¿De qué está hablando? De Dios en su vida, el Espíritu Santo en su vida. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces es interesante, porque este espíritu superior que había en Daniel era el Espíritu de Dios que estaba en él. Y esta superioridad se la dio Dios a causa de su fidelidad y a causa de su integridad en sus funciones, y obviamente a causa de su fidelidad y su integridad hacia Dios. Ser un joven de muy buen testimonio. Era un trabajador, era un siervo, era un servidor de Dios de muy buen testimonio, pero también era un servidor del gobierno de muy buen testimonio. Y por eso Dios le dio autoridad, por eso Dios le dio poder, por eso Daniel fue quien fue. Y hoy decimos: Señor, wow, qué impresionante. Entonces, si tú eres de los que dices: Señor, yo tengo tantos años sirviendo en esta área, o esta es mi área, este es mi ministerio, dame poder, dame unción, dame autoridad, ábreme puertas, Señor, expande mi ministerio. Es una oración válida, por supuesto. Creo que todos lo hemos hecho de alguna de otra manera, pero el Señor te va a decir: fidelidad, disciplina, diligencia, buen testimonio, santidad. Si quieres eso, pues yo también pido eso de ti. Hoy muchos quieren predicar, quieren cantar, quieren ser líderes, quieren ser pastores o una posición, pero no son fieles. Ese es el problema. Y Dios solo le va a dar autoridad al servidor que es fiel. Y al principio hablábamos del carácter en la persona. Y hay líderes, hermanos, que miren, tienen dones increíbles, que a mí me gustaría tenerlos. Tienen facilidades, habilidades y muchas cosas, pero no sé si se han dado cuenta que
o sea, al principio todo como que funciona bien y dicen, wow, este hermano ya le dieron esta otra área y ahora ya está también en esta otra área y de repente va abarcando. ¿Por qué? Porque tiene dones, porque tiene gracias, pero de repente ya no está, o de 5 ya tiene 4, ya tiene 3, ya tiene 2, ya tiene 1. ¿Qué fue lo que está pasando con esa persona? Que algo le falló, el carácter. Puede tener dones, pero si su carácter está mal y no es íntegro y no es fiel y no es disciplinado y no es ¿de qué estamos hablando en este congreso? Diligencia. Y no es diligente, entonces, claro, Dios nos deja ver sus dones, pero en lugar de avanzar, va retrocediendo y se va quedando atrás. Punto número 3. La diligencia en el servicio, este punto es muy importante, construye un legado que trasciende generaciones. La diligencia en el servicio construye un legado que trasciende generaciones. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo 1, versículos del 1 al 5. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo o amado servidor, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Verso 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, y aquí es donde hay que poner toda nuestra atención, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Él le está escribiendo esta carta a un servidor, a un pastor, a un siervo. Y dice que él trae a la memoria en las noches cuando ora por él la fe verdadera, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí están las generaciones, 3 generaciones. En la Biblia cada generación equivale a 40 años. 40 años de la madre, 40 años de la abuela. Y si Timoteo era fiel y era diligente, otros 40 años. Una fe heredada, la fe no se hereda, pero una fe legada a sus hijos de por lo menos 120 años. En el contexto del servicio. Muchos de aquí tenemos hijos. Entonces la pregunta del millón es si tú has sido inspiración para tus hijos o tú has tenido que ver para que tus hijos quieran servir al Señor o para que tus hijos no quieran servir al Señor. El Señor nos lo va a demandar. A veces nuestros hijos nos ven, en mi caso, me ven muy ocupado. Pero te voy a decir algo, yo les doy su tiempo a ellos. Ellos no se pueden quejar de que no les doy tiempo, que no salgo de vacaciones con ellos. Cuestiones personales, familiares. Me he esforzado mucho en todos estos 22 años de pastor que tengo, de que no les falte a su papá y a su mamá. Y yo le doy gracias a Dios que hasta el día de hoy nunca he escuchado a uno de mis hijos que diga, como en algunos casos, yo no quiero servir a Dios porque el servicio me quitó a mi papá. Ha sido lo contrario. Todos mis hijos, de hecho, están involucrados en el servicio. ¿Y por qué digo eso? Porque para mí como papá es muy importante no solo legar una fe, sino también un ministerio, un servicio, o sea, enseñarles la importancia, el valor que tiene para Dios el que también ellos le sirvan igual que sus padres.
igual que sus abuelos, mi papá y mi mamá, que ahí empezamos en la fe en el año 1985. Y que cuando ellos crezcan y sean padres, que ellos también puedan legar eso, el servicio, no solo el creer, sino servir al Señor. Y eso es lo que vemos aquí con Timoteo. Y Pablo no lo omite. Para Pablo es muy importante mencionar que Timoteo era quien era y es quien es en ese momento gracias a la fe legada de su abuela y de su madre. Wow, y esta es una carta pastoral que Pablo le está escribiendo a Timoteo desde la prisión, y él sabe, Pablo, que sus días están contados. ¿Qué resalta en sus palabras de Pablo? Fíjense, no destaca la elocuencia de Timoteo, no destaca el liderazgo público de Timoteo, tampoco. Ni siquiera Pablo está destacando los dones espirituales de Timoteo. Bueno, es más, hasta como que lo exhorta cuando le dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Algo había pasado, quizás estaba medio desanimado, medio apachurrado, no sé qué, y le dice: aviva el fuego, pero tampoco está destacando los dones espirituales, que seguramente eran muchos, o no sé si muchos, pero eran visibles. Lo que sobresale, si leyeron bien, es su fe no fingida. ¿Se acuerdan que leímos eso? O sea, una fe auténtica, una fe madura, que no nació de la nada, sino que fue forjada a través del servicio diligente de su abuela y su madre, Loida y Eunice. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Te das cuenta hasta dónde puede trascender un servicio fiel y diligente al Señor? La Biblia dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. 3 y 4. Pero dice que Él bendice hasta ¿cuántas generaciones? Incomparable. Hasta 1000 generaciones. Sí, entonces podemos tener ahí medio situaciones con los hijos cuando no quieren servir al Señor y eso, y nuestro deber es animarlos, legarles la fe pegada con el servicio a Dios. No, échale ganas. Sí, caíste, te desanimaste, te apachurraste, pero no renuncies, no renuncies. Dios te llamó para su gloria. Sí, papá, pero es que son bien injustos, es que mira que esto, no, llévale a Dios tu causa. Y el juez que juzga con justo juicio, Él nos va a dar la respuesta. Pero no renuncies a tu ministerio, no renuncies al servicio. Nosotros vivimos para servir a Dios, para la gloria de Dios. Ay, papá, pero es que las tentaciones, bueno, eso es otra cosa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros. Entonces también va de la mano también nuestra guianza espiritual, por supuesto, ¿verdad? Ayudarlos a ser cada día más santos, más piadosos, niños, niñas más honorables, dignos de confianza y de buen testimonio, porque también si nuestros hijos andan mal, no vamos a decir sí, pero no dejes de servir, sí, pero no, al contrario, ¿sabes qué? Haz una pausa. No puedes ofrecerle a Dios tu servicio con manos sucias. Tienes que limpiarte, tienes que purificarte, tienes que santificarte y ofrecerle a Dios un sacrificio agradable, santo. Es nuestro culto racional. ¿No dice así su palabra? Ok. Bueno, hoy nosotros queremos dejar huella en nuestros hijos, y no solo nuestros hijos, en muchos niños, adolescentes, jóvenes, señoritas que hay en nuestras congregaciones. Sí, está bien, queremos dejar huella, pero la mejor manera de lograrlo es a través de nuestro ejemplo de servicio diligente. Te digo algo importante: tu constancia hoy en un ministerio está sembrando un legado de muchas generaciones. Cada acto de servicio que haces con amor lo ven tus hijos y ellos seguirán tu ejemplo.
Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 15:58, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cuando volteemos a ver a nuestros hijos y los veamos sirviendo al Señor, sabremos que valió la pena el sacrificio, ¿no es cierto, hermanos? El dolor. ¿Se imaginan si yo me hubiera desanimado con ese pastor que tuve que me pegaba y me decía groserías? Yo hoy no sería ni cristiano, ni mis hijos. Yo podría decirles, no, son una bola de hipócritas. El pastor me pegaba, el pastor me decía groserías y me llamaba a la oficina, hijo, y me decía, y cuidadito y se lo dices a tu papá, porque esto es pan de sacerdotes, así me decía. Entonces yo que le hubiera dicho, no, hagan negocios mejor, pongan un bar, pongan un antro, eso sí deja dinero. Allá con los cristianos es pura hipocresía. Pero yo tuve que entender y tuve que ser forjado a través del sufrimiento para entender eso y muchas cosas más que experimenté, para llegar a entender que quien me había llamado era Dios y que mi fidelidad era al Señor y mi temor era a Dios. Si yo soy Jehová vuestro Dios, ¿dónde está mi temor?, dijo el Señor. ¿Dónde está mi respeto? Y eso se lo tenemos que heredar, se lo tenemos que legar a nuestros hijos y enseñarles que el hombre falla, que el líder falla, que el servidor falla, que el pastor falla, pero que nuestra fidelidad es al Señor, nosotros dependemos del Señor y le estamos sirviendo al Señor. ¿Sí? ¿Quién no ha caído? El único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él, todos, Pedro apostató, David adulteró y gente violenta, hasta hijos del trueno les apodaron, sí, porque querían bajar fuego del cielo y quemarlos vivos. No, es el carácter, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos por esas cosas, pues cerremos la iglesia y vayámonos al mundo, ¿verdad? Pero no, nuestro ejemplo es Cristo. Amén. Conclusión: servir a Dios con diligencia es una prueba de nuestro amor. Es una prueba de nuestro amor. Dios no busca perfección. Dios no busca perfección. Dios busca entrega. Dios no busca grandes capacidades. Dios busca corazones dispuestos, corazones decididos a servirle. Si Dios evaluara hoy nuestro servicio, ¿qué piensas que el Señor te diría? ¿Bien siervo y fiel o siervo negligente? Solo esas dos sentencias, por decirlo de alguna manera, vamos a recibir cuando estemos delante del Señor. Bien, buen, fíjate, siervo, ¿verdad? No dice bien buen hijo, ahí habla de bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O siervo negligente. ¿Oramos? ¿Cómo se llamó nuestro tema? Un corazón dispuesto no es suficiente. Dile al que está a tu lado, un corazón dispuesto no es suficiente. No dice bien buen hijo, ahí habla de bien Dios buen pide diligencia. Siervo. Amén. ¿Le damos un aplauso al Señor? Gracias a Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Hoy nos has dicho que un corazón dispuesto no es suficiente. No es suficiente. Hay más que esperas de nosotros, Señor. Y hoy nos estás hablando sobre la diligencia. La diligencia, Señor. La fidelidad, la obediencia. Señor, el estar dispuestos incluso al sufrimiento por causa de ti, por causa del llamado. No rendirnos, Señor, no rendirnos ante las adversidades, no rendirnos ante las situaciones,
no rendirnos ante los problemas, ante los malos líderes, ante los malos servidores, no rendirnos, Señor, sino continuar, seguir. Nuestros ojos puestos en Cristo, nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo de servicio. Te queremos pedir que nos perdones, Señor, porque muchas veces hemos pensado y hemos dicho que Tú conoces nuestro corazón. Y al decir esa frase, Señor, diluimos o le quitamos el valor y la importancia al servicio, hablando de la diligencia. Perdónanos por las veces que nos hemos enojado, cuando nos han disciplinado, cuando nos han llamado la atención, cuando nos han confrontado. Perdónanos, por favor, Señor. No habíamos entendido que eso es parte de nuestro proceso de maduración. Hoy lo entendemos mejor. Nuestra fidelidad es a ti, Señor. Pero aquí en la tierra y en nuestras iglesias y en nuestras vidas, Señor, tenemos que demostrar ese compromiso que tenemos contigo aquí en la tierra, Señor. Porque es a ti a quien servimos aquí en la tierra. Es a ti a quien servimos cuando le servimos a los hombres aquí en la tierra. Cuando obedecemos, cuando nos humillamos, Señor, cuando morimos, cuando estamos dispuestos a ceder, es a ti a quien servimos cuando lo hacemos aquí en la tierra. Porque esto no se trata de nosotros. Esto no se trata, Señor, de que busquemos la promoción, de que busquemos, Señor, la posición de mayor autoridad o un lugar donde podamos ser más vistos. Esto se trata, Señor, de ti, de servirte a ti, pero de reflejar tu persona a través de mi servicio. Por eso somos doulos, los servidores de la más baja categoría, Señor, aquellos que estaban debajo de los remeros principales, que transportaban a los presos, los que no se veían. Esos somos doulos. Señor, no querer buscar eso, la posición o el protagonismo, sino buscar hacer lo que tenemos que hacer de la manera correcta, como tú mandas, de todo corazón, Señor, sin dejarme llevar por mis sentimientos de enojo, mis sentimientos de frustración, de lo que sea, Señor, sino poniendo mi mirada en ti, Señor, y viéndote a ti como mi ejemplo a seguir. Señor, un corazón dispuesto no es suficiente. Tú buscas más, nuestra diligencia. Así que dile al Señor con tu mano derecha: Señor, ayúdame cada día de mi vida a ser un siervo y una sierva diligente para tu gloria. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.